esta jornada quería ser un pequeño signo de sinodalidad, y ciertamente es un signo porque es algo muy pequeñito. Somos unos pocos más que los apóstoles, así que esperamos que si luego lo transmitimos, pues la Iglesia con nuestra presencia y testimonio se vaya extendiendo. Antonio Allende es jesuita, viene de Madrid y quiere compartir con nosotros pues esta jornada formativa. Él se ha dedicado, entró en 1978 a los jesuitas. No vamos a expresar su currículum, que sería muy largo, porque lo más importante es escucharle a él. Luego nosotros seremos testigos de lo que hemos visto y oído. Ya en el 2018 nos acompañó en la jornada formativa, que fue entre semana y tuvo mucho éxito para ser jornada formativa, con diálogo espiritual. Y entonces demostró su interés y competencia en lo referente a la misión compartida, y es por lo que nos acompaña en esta tarde. Entonces, gracias, Toño, por acompañarnos, por tu cercanía, por tu disponibilidad y por tu hacer presente el lema de San Ignacio en todo amar y servir, pues haciendo el esfuerzo de desplazarte hacia aquí. Y te escuchamos con gusto. Gracias. Pues muchas gracias por esta presentación. Estamos viéndolo al revés. Voy a ver si logro hacer una cosa nada más. Bueno, no es muy importante el PowerPoint, pero a veces ayuda cuando uno se le va la cabeza, pues mira lo que hay en el PowerPoint y se acuerda de dónde estábamos. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer a la Confer de Burgos esta invitación a hablar. Es verdad que la otra vez vine a hablar de conversación espiritual y hablamos mucho de misión compartida, y hoy ya veréis que vengo a hablar de misión compartida, pero de lo que hablaremos será de conversación en el espíritu, que es como el sínodo se ha referido a el método de trabajo de este sínodo, de la sinodalidad. Tenemos unas 2 horas, no sé si las emplearemos todas, haremos algún descanso por el medio y luego también a lo mejor vamos un poco más rápido por si queréis parar y preguntar alguna cosa. Como dice Isabel, yo me he dedicado toda mi vida al trabajo con laicos. Nunca he trabajado para el interno de la compañía, por así decirlo. Mis trabajos han sido siempre en colegios, en una editorial, y últimamente he vuelto a la educación y coordino los colegios de los jesuitas en España. Como estaba diciendo antes, pues el número de jesuitas es muy pequeño comparado con el número de profesorado y personal laico. Pues es, por decir un número, hay 7.000 profesores y nosotros somos 40 jesuitas dedicados a la educación. Como veis, la proporción es como para preguntarse qué es esto de la misión compartida y cómo vamos a llevarla adelante. Bueno, la segunda cuestión que voy a decir es que esto de la misión compartida es un proceso y es un camino. Estamos caminando, pero todavía no es un lugar pacífico, muchos lugares de la Iglesia. No es un lugar tranquilo, no es un lugar en el que hayamos llegado ya a tener todos los consensos y a estar completamente de acuerdo. De hecho, en la última reunión nosotros tenemos en el gobierno de la compañía, en las diferentes coordinaciones que hay, pues la mujer que lleva lo de la misión compartida, en la última reunión que tuvimos, nos preguntó cómo estábamos con esto, y yo dije, mira, si no pensamos en ello estamos fenomenal, pero en cuanto nos ponemos a pensar en ello, lo estropeamos, porque empezamos a discutir, no sabemos cuál es el papel de los religiosos, cuál es el papel de los laicos, entonces, bueno, avanzamos un poco, pero enseguida volvemos a la vida ordinaria, en donde de hecho hay menos dificultades que en la teoría. Y yo he ido cambiando en mi manera de enfocar estos temas, y últimamente pues me gusta enfocarlo desde el punto de vista del bautismo que todos compartimos. Esto es por lo que voy a empezar. Es decir, ¿dónde se basa esto de la misión compartida? Y esto de la misión compartida se basa en que todos somos la Iglesia. Todos somos la Iglesia.
y lo que nos hace ser de la Iglesia es un bautismo común que todos compartimos, y ahí tenéis ese primer punto en el que yo voy a desarrollar un poquito esto, porque si no, todo lo demás suena a pura estrategia para ver cómo mantenemos las obras en marcha, ¿no? Y ese punto que hay ahí de laicos y religiosos es una vocación común. Por otra parte, voy a hablar también un poco de cómo hemos llegado a esta situación en la que estamos ahora, cuáles han sido los pasos que, por lo que veo aquí, pues hemos recorrido juntos, de modo que cuando yo hable de los años 70 y 80 reconoceremos muchas de las cosas que nos pasaron entonces. Hablaré después de la misión común como el lugar en donde nos podemos encontrar, el camino que podemos seguir de futuro y qué nos dice este último sínodo sobre cómo debemos caminar. Una cosa son los objetivos que tenemos que tener, ese es el punto 4, y otro es cómo es este camino que vamos a hacer. Empiezo entonces, por lo tanto, por el bautismo. Fernando Millán, que es un profesor de comillas, es carmelita, es carmelita, tuvo una charla sobre el bautismo y el laicado y comenzaba su charla, que a mí me gustó mucho, con una frase del cardenal Suenes, que fue un cardenal muy importante en el Concilio Vaticano II, en el que le preguntaron en una ocasión qué era lo más importante, la aportación fundamental del Concilio Vaticano II. Y Suenes, que podía haber dicho cualquier cosa, la renovación de la liturgia, el diálogo con el mundo moderno, bueno, lo que dijo fue la recuperación de la conciencia del bautismo. Esto es lo que dijo Suenes. Lo más importante que ha traído el Vaticano II es la recuperación de la conciencia del bautismo. Y es verdad que si pensamos en ello, como sacramento fundamental de nuestra fe, junto con la Eucaristía y la confirmación, que son el inicio, pero es este sentido de sacramento central, que es el que nos configura como cristianos, pues es desde donde se puede plantear correctamente el tema de compartir la misión. Una eclesiología bien fundamentada es una eclesiología de comunión, que es la que se viene desarrollando desde el Vaticano II, en el que en esta iglesia ya no es tanto una iglesia que se considera jerárquica, aunque tiene jerarquía, esto tiene autoridad, y no hay, pero la organización de la iglesia no es tan importante como el espíritu que la mueve, que es esta eclesiología de comunión que, recordaréis, durante mucho tiempo llamamos la recuperación del sentido de pueblo de Dios. Esto significa que todos estamos bautizados y que todos estamos enviados. Esta es la clave del asunto. Al hablar de los laicos como estamento aparte de la jerarquía, pues puede ser de la jerarquía, de los religiosos, de las religiosas, de los sacerdotes, puede ser una trampa porque nos haría definir la identidad de los laicos desde el punto de vista de lo que no somos nosotros. O sea, primero nos definimos nosotros y luego todo lo que no somos nosotros son los laicos. Bueno, esto no es manera de funcionar en la vida. Es como si yo definiera la humanidad diciendo la humanidad son los hombres y todo lo que no son hombres son mujeres. Bueno, pues esto no tiene ningún sentido. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Cada uno tenemos nuestra identidad, pero todos tenemos nuestra humanidad común. Esto es lo mismo. Todos tenemos nuestra dignidad común y tenemos que averiguar qué es cada uno en esta iglesia, ¿no? Nosotros, los religiosos, hasta tal punto nos hemos adueñado de determinados aspectos de esta configuración bautismal que cuando se habla de vocación, o cuando se habló de vocación durante mucho tiempo, solo se habló de vocación sacerdotal o de vocación religiosa. Y esto hace que los laicos
pues parece que no tuvieran vocación, excepto que, bueno, ya hemos admitido hace unos años que los laicos tenían vocación al matrimonio. Bueno, pues ya está, ya por lo menos hemos introducido algo, pero habría que explicar que la vocación es algo que tenemos todos, pero que además solo hay una vocación. En este sentido, hay una vocación que es la vocación común de todos los cristianos al ser bautizados, que es la vocación de convertirse en otros Cristos en el mundo. Esta es la vocación que hay. Usted, bueno, si nos subimos mucho y estuviera aquí dando los ejercicios, pues diría, ¿cuál es nuestra vocación primera? El amor. Venimos por amor, hemos sido creados por amor y para amar. Bueno, esto en términos de lo que estamos hablando, de la Iglesia, significaría, nosotros hemos venido al mundo, todos, para ser otros Cristos. Esto es lo que configurarnos con las actitudes y los modos de ser de Cristo. Y esto, los religiosos, los laicos, los sacerdotes y toda la jerarquía. Dentro de esta vocación, hay una vocación, esta vocación general que tenemos todos, que recibimos en el bautismo, en la que además se nos dice, todos sois profetas, sacerdotes y reyes, por lo tanto todos tenemos capacidad de hablar de Dios, esto es profeta, todos tenemos capacidad de poner a la gente en contacto con Dios, esto es ser sacerdote, y reyes, todos tenemos dignidad suficiente para liderar el pueblo de Dios en el campo en el que nos toque liderarlo, ¿no? Bueno, dentro de esta vocación común hay vocaciones específicas. No me detengo mucho porque aquí estamos todos los que tenemos vocaciones específicas. Pues el matrimonio, la soltería cristiana, la vida religiosa, el ministerio ordinario. Y luego viene este otro asunto. Todos además tenemos una manera particular de vivir el Evangelio. Esto lo llamamos espiritualidad. James Martin, que es un jesuita norteamericano, decía, si nosotros pudiéramos representar nuestro camino hacia Dios, bueno, pues estaríamos todos aquí y habría muchos puentes distintos para ir a Dios, muchos puentes, y los puentes serían distintos. Cada uno recorre su puente. Hay puentes que son muy personales, de hecho, no hay dos personas que vayan a Dios por el mismo camino, pero los puentes, pues está el puente de la espiritualidad franciscana, el puente de la espiritualidad agustina, el puente y luego cada una de nuestras fundadoras o fundadores ha vivido el Evangelio de una manera particular y diríamos, acentuado algunos aspectos de su relación con Dios y de cómo llegar a encontrarse con Dios. Y de la misma manera que tenemos esta distinción entre las vocaciones y la espiritualidad, tenemos la distinción entre las misiones. Y vuelvo a repetir lo mismo, solo hay una misión, que es la misión de Cristo. La misión de Cristo pues se puede explicar de muchas maneras, pero recapitular todas las cosas en Él para Dios. Esto sería lo que Cristo hace en la historia, lo que hizo y lo que hace y lo que va a hacer. Y dentro de esa misión única a la que todos servimos, o en la que todos servimos, está una misión particular que cada uno tenemos. Si pertenecemos a órdenes religiosas, pues a lo mejor tenemos unas misiones más o menos comunes, pero luego hay una misión más concreta de yo, pues lo que quiero es ayudar a los matrimonios, o yo lo que quiero es servir en hospitales, o yo lo que quiero es como abogado hacer lo que sea. Hay misiones que pueden ser en conjunto o pueden ser particulares. Y luego están tareas. No me detengo en esto, que para la vida religiosa es un problema, porque hemos identificado en muchas ocasiones la misión con las tareas. Y cuando nos quitan las tareas parece que se nos ha acabado la misión. Y la misión sigue siendo la del principio. La misión sigue siendo ayudar a Cristo. ¿Y cómo le ayudas en concreto?
pues siendo otro Cristo en la vida, que esto no se acaba nunca, aunque se te quiten las tareas. Bueno, con este esquema entonces podemos entender que el trabajo, en teoría, el trabajo común, la misión compartida es muy fácil, porque en la misión compartida es donde nos encontramos todos. No hay una misión que sea de unos y otra misión que sea de otros. Todos nos encontramos en la misión. En la medida en que tenemos que realizar nuestra misión en un tiempo y en un espacio y con unas cualidades personales y con un tipo de espiritualidad, pues entonces nuestras misiones más específicas se van separando, pero no son contradictorias, no se oponen las unas a las otras, no son separadas, todas tienen que responder a esta vocación única de ser otros Cristos y de realizar la misión de Cristo en el mundo. Esto tiene varias consecuencias que iré desarrollando desde aquí hasta el final. Primero, una cosa que llevamos muchos años, al menos desde comienzos del siglo XX, más claramente en el Vaticano II, que es donde se afirma esto, pero desde luego ha sido una explosión al final del siglo XX y este principio del siglo XXI, que es la explosión del laicado. El laicado que pide su lugar en la Iglesia y la Iglesia que reconoce que el laicado necesita su espacio. Es verdad que hasta el Concilio Vaticano II los teólogos y la Iglesia, los teólogos habían invitado a los laicos a participar de alguna manera como ellos puedan en el apostolado. Pero hasta entonces siempre se había hablado que el apostolado era una cosa de los consagrados o de los sacerdotes. Pero si nos tomamos en serio el bautismo, todos somos una comunidad sacerdotal, todos somos una comunidad creyente, todos somos una comunidad consagrada al Señor. No estoy hablando de una comunidad igualitaria, asamblearia. En las comunidades siempre tiene que haber organización, y hablaré después, tiene que haber liderazgo, pero la dignidad no cambia porque tú estés más arriba o más abajo. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer sería tener y profundizar y ayudar a profundizar. Antes hablábamos, bueno, ¿qué hay que hacer para que la gente se incorpore, los laicos se incorporen en nuestras obras? Bueno, pues tendríamos que encontrar personas que quisieran y encontraran en su vida el deseo de profundizar en su misión como laicos y darles, como diré después, las condiciones necesarias para que esto se haga. En segundo lugar, esto lleva a que habría que concebir también un segundo aspecto, que es la participación. El Vaticano II insistió mucho en este tema de la participación y, de hecho, una de las razones por las que se cambia la liturgia es para que se pueda participar más. Pero también en esto tenemos que recuperar mucho camino que se ha perdido desde siempre. Por ejemplo, incluso en el lenguaje, ¿no? Ahora nosotros que somos modernos ya no decimos quién da la misa, sino en nuestra casa quién celebra la misa. Y yo tengo un compañero que siempre contesta: celebra la misa el pueblo de Dios. Ese es quien celebra la misa. Lo que pasa es que los sacerdotes presiden la celebración de la Eucaristía, pero quien la celebra es el pueblo de Dios. Todos la celebran. Bueno, esto que hemos ido ganando con el tiempo, en que los laicos cada vez se hacen más, participan más, pues yo tengo una anécdota aquí. Yo digo la misa de niños en nuestra parroquia, y es una misa pues de niños, un poco movida y tal, pero bueno, no mucho, la verdad que somos bastante clásicos. Y entonces ponemos oraciones y para que los niños les vayan aprendiendo y rezamos todos juntos y hacemos estas cosas.
De repente, yo saliendo un día por la iglesia, por la parte de cuando ya me había quitado el alba y eso, salgo y veo, y hay dos personas que yo no conocía, una pareja mayor, que dicen, qué bien, por fin una misa donde no nos tratan como niños. Y era la misa de niños, pero ellos habían rezado, habíamos hecho una pequeña procesión al principio, había una mayor participación, digamos, ya digo que sin ninguna exageración, aquí no, pero había una mayor participación. Esta mayor participación en la liturgia y en las liturgias cada vez ha de ir haciéndose más. Y no únicamente por la escasez de sacerdotes, sino por la misma dinámica del Vaticano II. Luego hablaré un poco de esta escasez. El sujeto celebrativo es, por lo tanto, el pueblo, la comunidad, la asamblea de los creyentes. Y hay quien administra, preside el sacramento, pero lo preside para la comunidad. Tercero, una nueva conciencia de la misión y del ministerio. Centrarnos en el sacramento del bautismo nos lleva a la misión, a la evangelización, al testimonio. Algo que en esos tiempos afecta especialmente a los laicos, porque nosotros, como digo, ya siempre habíamos tenido esta conciencia de misión. Por eso, por este bautismo, por el que nos hemos incorporado todos al único sacerdocio de Cristo, todos estamos obligados a dar testimonio de esto. Y esto, me diréis, es música celestial. ¿En qué se nota? ¿O en qué se debería notar? En el sacramento, en el bautismo de Jesús, respecto a los otros bautismos, incluso al bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba, como había abluciones y hay costumbre en muchas religiones con esto del agua, porque el agua purifica, el agua es un signo. Y Juan el Bautista avanza un poco sobre esos baños rituales en el sentido que dice, bueno, no solo hace falta, no solo hay que lavarse, sino que hay que convertirse. Entonces, hacer el favor, no extorsionéis, portaros bien con la gente, bueno, tener una conversión, ¿no? Pero en este aspecto, el sacramento el bautismo de Juan el Bautista es un sacramento que pide mucho. El bautismo de Juan el Bautista pedía mucho, pedía una conversión, pero daba poco. Sin embargo, en el bautismo de Jesús lo que vemos es que se abren los cielos, la gran teofanía, y desciende el Espíritu Santo. Y lo que se nos ofrece a nosotros en el bautismo es precisamente el Espíritu Santo, la ayuda para ir viviendo el resto de nuestra vida esta misión. Y lo que se nos pide es que sigamos este Espíritu. Por lo tanto, todos, vuelvo a repetir, todos son los que tenemos que seguir este Espíritu. Tenemos que tomarnos en serio nuestra vocación misionera, todos, laicos, sacerdotes, religiosos. Es verdad, y esto lo añado porque estamos aquí en una asamblea de la Confer, que todos estamos llamados a vivir la consagración bautismal, pero se nos recuerda que nosotros, los religiosos, vivimos el bautismo con exageración, o deberíamos de vivirlo, vamos a decirlo así, pero nuestra pretensión, por lo que entramos en la vida religiosa, es porque queremos tomarnos el Evangelio al pie de la letra. Esto es lo que nosotros... ya en el Evangelio hay distintas formas de seguimiento, y una de ellas es en la que nosotros siguiendo toda la tradición de vida religiosa, en la que nosotros nos insertamos, que es gente que dice, no andéis preocupados qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, ni con qué os vestiréis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que somos nosotros, esto es lo que debíamos ser en el mundo. Pregunta por Dios. La gente al vernos diría, esto es un evangelio tomado al pie de la letra. Y es un evangelio, es un modo de vivir que la Iglesia reconoce que ayuda a todos.
unos nos ayudamos a otros, pero el modo de ser de la vida religiosa en este sentido es un modo de ser particular, que la Confer lo recoge, por ejemplo, siempre lo ha recogido de distintas maneras, pero está en el rema de ser rostros de la luz. ¿Qué es ser rostro de la luz? Es tomarse en serio tu consagración bautismal y que ese rostro que presentas no sea tu rostro, sino el rostro de la luz que reflejas o que se transparenta en tu vida. Tú eres transparencia de Dios en el sentido de que en tu vida debería haber una mayor sencillez, un mayor desprendimiento, una mayor atención al prójimo, bueno, como tratamos de vivirlo. Luego ya cada uno, pero esta es nuestra intención primera. Por lo tanto, estamos aquí en el camino de nuestra vocación específica. ¿Cuál es nuestra vocación específica? Esto nos lo tomamos al pie de la letra. Esto es lo que hay. Bueno, por lo tanto, y ya no insisto más, el bautismo es desde donde teológicamente podemos entender cuál es esto de la misión compartida. Miramos ahora a nuestra situación. ¿Y cuál es nuestra situación? Nos encontramos una vida religiosa bueno, pues que no es la vida religiosa del Vaticano II, ciertamente, ni siquiera de los años 70, ni siquiera de los años 80, sino es una vida religiosa que puede parecer que está herida, sobre todo en lo que se refiere a sus números. Y una iglesia, que por lo menos también en nuestro país, una iglesia que está, bueno, pues pierde presencia social, perdemos números, bueno, pues la situación de crisis que no me voy a detener ahora. Y sin embargo, no enfocaríamos bien este tema si no partimos de estos dos convencimientos. Primero, lo nuestro es el Evangelio. Lo nuestro es el Evangelio. Lo nuestro no es tener estructuras, ni hospitales, ni universidades. Lo nuestro es el Evangelio. Todo lo demás son medios. Todo lo demás son medios. Lo nuestro es el Evangelio. Esta es la primera convicción del corazón que tenemos que tener. Y esta convicción de que lo nuestro es el Evangelio es que allá donde haya una persona que con su vida narre la vida de Dios, allí se está evangelizando. No hace falta hacer grandes cosas. Es verdad que la vida religiosa, sobre todo la vida religiosa, bueno, toda la vida religiosa en la Iglesia, ha producido, sobre todo instituciones. Allí donde hay 2 o 3 jesuitas, nace una institución. Esto es lo que nosotros nos decimos entre nosotros. Esta creencia de que lo que nos salvan son las instituciones, no, lo que nos salvan es la vida que se entrega en las instituciones. Esto es lo que salva al mundo, es el Evangelio encarnado, es institución que se hace Evangelio. Si no, pues son instituciones muy buenas y sirven mucho al bien común, pero habrá que ver si son Evangelio o no. Y la segunda convicción es esta convicción profunda que yo creo que tenemos que repetirnos muchas veces: Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. Y a mí me da pena, porque a veces me siento también tentado, no voy a decir que no, pero a veces también uno se siente tentado de decir Dios abandona, nos ha dejado. Parece esto que estamos en tiempos del exilio. Dios sigue siendo proactivo en el mundo, Dios sigue generando vida, Dios sigue dando posibilidades nuevas, Dios sigue abriendo futuros. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros, como solo hemos conocido un modo de ser, pues no somos capaces de reconocer otros modos de ser. Quiero esto decir, que la desaparición de un tipo de vida religiosa no quiere decir la desaparición de la vida religiosa.
y que la desaparición de un modo de estar la Iglesia en la sociedad no quiere decir que sea la desaparición de la Iglesia. Lo que pasa es que nosotros, como estamos acostumbrados a ser una fuerza predominante en nuestra sociedad, pues nos asusta vamos a ver, ¿qué es esto de de que somos pequeños y pobres y cada vez mayores? Estamos aquí como... Entonces esto ya no va, Dios nos ha abandonado. Y esto es la desolación total y absoluta ante la cual, diría San Ignacio, hay que moverse, contra la cual tenemos que movernos mucho, porque si no nos acaba invadiendo. Estas son dos convicciones. Y, por lo tanto, solo hablando desde el Evangelio, vamos a poder encontrarnos en el camino los cristianos, religiosos y laicos. Solo si hablamos, ya después diré sobre el sínodo, cómo el sínodo en realidad ha hecho esto, ¿no? la escucha. Y repetir que la misión es la misión común. Y la segunda convicción, o la consecuencia de estas dos convicciones, es que los laicos y los religiosos en esta Iglesia estamos convencidos de estas dos cosas. Una, de que Dios no nos ha abandonado y de que lo que importa es el Evangelio. Y aquí habría que encontrar las fuentes de nuestra esperanza, porque a veces solo miramos lo malo, ¿no? Y sobre todo estos días oyendo las noticias políticas, repetimos. Bueno, pues a lo mejor tendríamos que buscar también dónde están las buenas noticias. Hay una constatación, y yo esto creo que como muchos de vosotros, si todavía estáis trabajando en alguna de vuestras instituciones o incluso en instituciones de otros, en estas reuniones que a veces, o instituciones que a veces tenemos de varias congregaciones religiosas todos juntos, de que, y esto es lo que decía del principio, de que en el trabajo, en la misión común nos encontramos con toda facilidad. Ahí encontramos en la misión común una convocación. Ahí estamos todos convocados, laicos y religiosos. Y nos sentimos citados a encontrarnos en esa misión. Y esto, bueno, luego voy sobre ello. Y lo segundo, al habernos encontrado en esto, pues nos hemos dado cuenta de que a lo mejor teníamos que definirnos mejor unos y otros. Es decir, que los religiosos habíamos creído que lo nuestro era el trabajo, que nosotros lo que hacemos es trabajar, y nos configuramos por el trabajo. Y de repente, al encontrar que hay otros que trabajan también en la Iglesia, anda, y entonces, ¿cuál es nuestra misión? Si resulta que hay un montón de gente que está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, hay profesores, profesoras, hay enfermeros, hay enfermeras, hay directores y directoras de colegio, hay rectores y rectoras de universidad. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, al encontrarnos en la misión, de repente nos hemos dicho, anda, a lo mejor tenemos que reconfigurarnos un poco y repensar qué somos unos y qué somos otros. Y en parte esto es también lo que está pasando con las nuevas generaciones, que piden una mayor claridad en estos aspectos. Una mayor claridad que los que entramos en los años 70, como fui yo, y claro, nosotros entrábamos en pleno catolicismo. O sea, la Iglesia la sociedad era totalmente católica. No había por qué, diríamos, tener unas señas muy claras de identidad católica, porque todos éramos católicos y ya está, ¿no? Ahora, sin embargo, no. Las nuevas generaciones son muy sensibles a las formas, a los signos, a la manera de presentarse. ¿Por qué? Porque viven en otra sociedad totalmente distinta de la que nosotros podíamos haber vivido. Me salto la historia que iba a contar brevemente de cómo los laicos han llegado a nuestras instituciones, pero muy brevemente
Bueno, esta es la anterior. Brevemente es esto, ¿no? Yo lo voy a contar como yo lo conozco. Yo soy alumno de un colegio de jesuitas que cuando yo estudiaba, yo salí del colegio en el año 75, cuando yo estudiaba había una comunidad de 48 jesuitas. Me parece que todos o casi todos estaban en el colegio, la mayoría dando clases, pero otros... Bueno, ¿qué pasa? Que de repente empiezan a no haber jesuitas que dieran educación física o matemáticas o lo que sea. Pues se va contratando otras personas. A estas personas no se tenía ninguna... No se les pedía que hicieran ningún tipo de apostolado ni que nada, no. Tú vienes y das la clase. ¿Por qué? Porque el apostolado lo llevaban la comunidad. Era quien se hacía cargo de esto. Es decir, poca conciencia de que los laicos podían hacer algo. Va creciendo, a medida que avanzan los números, va creciendo la conciencia de que los laicos no solo aportan mano de obra, sino que son cristianos bautizados que también quieren y desean, y va creciendo esta conciencia mayor de las posibilidades del laicado y de su liderazgo. Es decir, que pueden liderar obras. Los laicos en un principio eran valorados por lo que aportaban a completar la obra. En segundo lugar, aportan profesionalidad, es decir, son gente muy buena, muy profesional, los contratamos para esto, para otro, para lo demás allá. Y por fin, en la tercera etapa, que yo no me atrevo, como veis, a poner años, pero lo hemos vivido todo esto, pues sería los años finales de los años 80, 90, cuando en realidad laicos y laicas entran en nuestras obras siendo líderes, siendo realmente responsables, hasta el punto de que en un documento que nosotros tuvimos que sacar entonces, porque entonces todavía había muchos jesuitas, se habla de la relación entre el director de obra y el superior religioso. Ahí se quieren articular en esta cuestión de la corresponsabilidad en la misión entre lo que es la autoridad religiosa y lo que es el liderazgo apostólico. Esto, pues 30 años después, todavía seguimos peleando con ello porque todavía no nos hemos aclarado mucho, ¿no? La presencia, por ejemplo, por poneros un número, en tiempos del padre Kolbemach, un general de la Compañía de Jesús, antes del padre Nicolás, decía que en el apostolado de la educación en la Compañía de Jesús en el mundo había 150.000 profesores y administradores. Y esto era el 98% de la gente que trabajaba en nuestras instituciones. O sea, esto es lo que hay. Y la educación de la compañía, como la educación de muchas de vuestras órdenes o congregaciones, sigue adelante. O sea, no hemos... Claro, no es aquel colegio que conocí yo en los años 70, y en algún momento casi diría, gracias a Dios. Hemos avanzado mucho, ¿no? Por lo tanto, lo que se produce aquí es un descubrimiento de un nosotros apostólico, que ya es distinto de aquello que ponía en nuestro catálogo. En el catálogo de los jesuitas siempre ponía al principio ad usum nostrorum tantum, que es solo para uso nuestro o de los nuestros. Bueno, pues de repente hemos descubierto que este nuestros o nosotros es mucho más amplio. No solo somos los jesuitas. Es verdad que luego nos da muchos problemas. Entonces, bueno, ¿qué es el cuerpo religioso? ¿Qué es el cuerpo de los laicos? Y en eso es en lo que estamos discutiendo. Pero de hecho, en la misión hay un nosotros que es distinto, un nosotros que se ha ampliado mucho más, ¿no? Ahora bien, esto se podría hacer de dos maneras. Y vuelvo a insistir en que se nos cuelan malos espíritus. Claro, yo siendo de San Ignacio, pues hablo de malos espíritus y de buenos espíritus y de discernimiento.
pero se nos vuelve a colar un mal espíritu, y es que no hacemos lectura creyente de la realidad. Y en muchos sitios, ahora menos porque una lectura no creyente de la realidad es: a esto nos han obligado. A esto nos han obligado. No hemos llegado aquí porque hayamos querido, sino que nos han obligado, porque como hemos sido menos y nos hemos hecho pequeños, entonces, y yo trabajo con compañeros míos, gracias a Dios, en mi comisión de educación, que somos 9 personas, estamos 3 jesuitas y 6 laicos. Y ahí no hay mayores dificultades, pero incluso algunos de los laicos, que son más bien de mi edad que de los jóvenes, todavía dicen: bueno, nosotros estamos aquí porque si hubiera jesuitas de sobra no estaríamos aquí. Bueno, yo no sé si eso es así o no, porque no es, porque la historia no podemos cambiarla. Esto es lo que hay. Ahora, una lectura creyente de la realidad buena podría ser: esto es a donde el Espíritu nos ha conducido, porque también podíamos haber tomado otras decisiones. Nosotros podíamos haber tomado otras decisiones, como de hecho algunas instancias de iglesia las han tomado, que es: bueno, pues como no podemos atenderlo todo, dejo 68 colegios y me dedico a 2, en donde voy a tener los 40 jesuitas que estamos. Podíamos haber tomado esa opción, y sin embargo no se tomó, y ninguno de los que estamos aquí hemos tomado esas opciones. Hemos leído que aquí, a la luz de la historia de la Iglesia y a la luz de nuestra propia historia, aquí hay una palabra de Dios sobre una Iglesia nueva que nace. Y por lo tanto, habría que no ser tan agorero. Es verdad que hay mucha gente que le fastidia que no seamos muchos y ricos y jóvenes, pero el Evangelio nunca nos ha prometido eso. Nunca nos ha prometido eso. Más bien, lo contrario. Todo eso más persecuciones. Esto es lo que se nos ha prometido. Lo que pasa es que, esto cuento la anécdota que siempre la cuento en ejercicios, cuando yo entré en la compañía había, me parece que casi 3.000 jesuitas en España. Y entonces todo el mundo hablaba de una expresión que decía San Ignacio cuando fundó la compañía, que hablaba de la mínima compañía de Jesús. La mínima compañía de Jesús. La mínima compañía de Jesús. Ahora que somos 800, nadie habla de la mínima compañía de Jesús, porque nos duele, estamos fastidiados, porque creemos que si fuéramos más, seríamos más evangélicos. Y hay que decir: no, es que no son lógicas que coincidan. Bueno, avanzo un poquito más. Por lo tanto, formular que a esta misión, que en la misión nos hemos encontrado con los laicos y hemos formulado un nosotros más amplio, y los laicos se han encontrado con nosotros en un régimen también de igualdad en la dignidad. Oye, claro, a mí me decía algunos compañeros, te dicen, ¿no? Laicos, dice: yo es que en este sitio, en este lugar, me encuentro de igual a igual con los jesuitas, aunque los jesuitas son los que tenéis la titularidad de las obras, pero tenemos palabra, tenemos capacidad bueno, estas cosas. Entonces, en la misión me encuentro. ¿Por qué? Porque en la misión encuentro que realizo mi vocación. Eso es lo que dicen los laicos. Y nosotros, en la misión, también nos encontramos con esto. ¿Cuál es por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es una lectura de esta historia. Una lectura de esta historia. Hemos llegado a este sitio, que es un sitio bueno, aunque es un sitio doloroso, porque hemos llegado a través de lo que Teilhard de Chardin llamaba las pasividades de disminución, que es lo mismo que nos pasa, para entendernos, cuando nos hacemos mayores. O sea, que vamos disminuyendo, y entonces uno dice: bueno, sí, voy disminuyendo, y disminuyo con dolor, porque tal, pero es el camino por el que Dios me lleva. La madurez, en el fondo, lleva a eso, ¿no? Bueno, y esto hace, como decía antes, que estemos pensando en que a los laicos
y esto es uno de los problemas que hemos tenido, y no sé si seguimos teniendo, que los laicos son como religiosos, pero con otras responsabilidades distintas de las nuestras. Y esto que está funcionando en la cabeza de... Esto me hace mucha gracia porque cuando se habla de la educación, de tal, y lo que tenemos pensado todos en educación y tal, yo viví cuando los colegios de jesuitas se abrieron a tener niñas. Y parecería que esto se hizo con gran reflexión y se adaptaron los colegios y tal y cual. Eso es una caricatura, pero yo estoy convencido de que el rector de entonces dijo: ¿qué son las niñas? Niños con faldas, ya está, todo el mundo se le trata igual. Bueno, pues con los religiosos y los laicos, algo de esto puede haber pasado. Es decir, que hayamos querido sustituir los religiosos, el trabajo que hacían los religiosos, por personas que no son religiosas, pero que hagan lo mismo que hacían los religiosos. Y esto es imposible. Esto es imposible porque es injusto para los laicos y es injusto para los religiosos. Porque es injusto para los laicos, pues ya se sabe. Los laicos tienen otras necesidades y otros tiempos. Pero los religiosos solo aportamos trabajo. ¿Sí? En las obras solo aportamos trabajo. No, es que antes ahora que cerramos alguna comunidad, ¿no? Antes cuando había jesuitas es que el colegio estaba abierto todo el día. Y esto es lo que aportamos nosotros, porteros, esto es lo que... Y serenos, esto es lo que hace la vida religiosa. Que no digo que no fuera una ventaja, el tener... Y donde los tenemos, los colegios están abiertos todo el día. Y está estupendo. Pero, hombre, algo más que esto aportaremos a las instituciones. ¿Veis? Este encontrarnos hace que tengamos que pensarnos el uno respecto al otro. ¿Qué somos? Yo no soy solo mano de obra. Y el laico dirá, bueno, pues, pero yo no soy solo un religioso que además encima tiene que cuidar de su familia los fines de semana. Es verdad que cuando, por ejemplo, tú ahora le pides a una persona que coja una determinada responsabilidad, bueno, pues él tiene que hablar con su familia porque le va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, eso te pasa la vida trabajando en una institución de la compañía y te pasa trabajando para Deloitte, o sea, una consultora, eso es igual. Pero los laicos no son únicamente religiosos. Además, estamos viviendo en un momento en que la misma Iglesia y la misma Iglesia en la sociedad se está reconfigurando, y esto hace que nosotros también nos encontremos incómodos porque nos parecía que las cosas tal como eran como deberían ser, y tal como son ahora, pues nos cuesta más reconocerlo. En 1973, con una claridad mental que ya desearíamos muchos de nosotros, el entonces profesor de teología Ratzinger dijo: de la iglesia de hoy saldrá una iglesia que ha perdido mucho, se hará pequeña, deberá empezar constantemente de nuevo, no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más propicia. Al disminuir el número de sus adeptos, perderá muchos de sus privilegios en la sociedad. Se habrá de presentar a sí misma, de forma mucho más acentuada que hasta ahora, como comunidad voluntaria a la que solo se llega por una decisión libre. Como comunidad pequeña, habrá de necesitar de modo mucho más acentuado la iniciativa de sus miembros particulares. Es decir, ya en el 73, Ratzinger, cuando estaban los seminarios llenos, todos teníamos entonces vocaciones a punta pala, que dicen en mi tierra, ya anunció esto que viene, esto que estamos viviendo a nosotros. Y dice, para él, luego continúa con esto, lo que dice es, y la posibilidad de que la Iglesia
siga siendo el lugar en donde Dios se hace, o la Iglesia sea sacramento de Dios en el mundo, será si cada vez más gente, de un modo libre y voluntario, se suma a esto. Y este es, creo yo, el gran reto que tenemos ahora. Acabo esta primera parte con dos preguntas. Una, a los religiosos se nos pide que miremos y preguntemos al Espíritu qué hemos de hacer ahora. Porque las respuestas que hemos dado hasta ahora, que estaban muy bien porque eran las de nuestra época, pues ya no valen. Ya no valen. Tenemos que preguntar qué es lo que debemos hacer ahora. Y debemos preguntarnos por la especificidad de la participación del laicado en la misión. El habernos encontrado con los laicos en la misión ha hecho que nos tengamos, como he dicho, preguntarnos quiénes somos. Pero las soluciones igualitaristas, que muchos de nuestros compañeros, y la hemos visto, no, si es que somos todos iguales. Bueno, somos todos iguales en dignidad. En dignidad somos todos iguales. Somos todos profetas, sacerdotes y reyes. En eso somos todos iguales. Pero cada uno tenemos nuestro propio modo de vivir. Nuestro propio modo de vivir. Si obviamos las diferencias, se obvia también la complementariedad de los distintos carismas en la Iglesia. La Iglesia se hace mucho más aburrida, en este término más coloquial, mucho más aburrida. No hay carismas, no hay vida, es todo lo mismo. Pues no, eso por una parte. Pero por otra parte, las soluciones excesivamente diferenciadoras, es decir, aquellas que solo miran lo distinto que son los dos, tampoco sirven para esto, porque lo que hemos dicho al principio, todos compartimos un mismo bautismo, una misma vocación, una misma misión. Y perderíamos gran parte de lo que nos dice a nosotros el recorrido de la historia de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II hasta ahora. La misión compartida no puede ser el desvanecimiento de la vida religiosa apostólica. La vida religiosa apostólica, que hay una tendencia en la Iglesia, que es la vida religiosa es solo la vida contemplativa, solo la vida contemplativa. En realidad, los que nos dedicamos a la vida activa somos gente laicizada y que quiere... Bueno, pues frente a eso había que decir que hay una vida religiosa apostólica, que se dedica al apostolado. Y que se dedica al apostolado en no pocas ocasiones en instituciones, porque las instituciones son las que mantienen a lo largo del tiempo, independientemente de que haya unos o haya otros, ayudan a mantener la misión. Es apostólica de una manera específica, y cada uno tendremos que encontrar cuál es, pero también tendremos que encontrarla en nosotros. Pues habría muchas, luego diré algunas de estas cosas. Y así como no puede ser la puerta hacia el desvanecimiento de la vida religiosa apostólica, tampoco puede ser la puerta para la sobreexigencia al laicado. Para la sobreexigencia al laicado. Pidiéndole a los laicos que sean una mera reduplicación de la vida religiosa. Vosotros lo que tenéis que hacer es lo que hacemos nosotros. Esta sería la cuestión. Tienen que descubrir, y de hecho muchos lo están haciendo, y nosotros tenemos que acompañarles al mismo tiempo que nosotros vamos preguntándonos por nuestro propio modo de ser, tienen que descubrir la secularidad de su vocación. ¿Qué es ser laico? ¿Qué es ser laico? La vocación. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya voy a
interrumpimos nada, 5 o 10 minutos y luego en una media hora final digo cuál es el camino que me parece a mí que podemos recorrer para esto que he planteado aquí. Así que 10 minutos de descanso.